Estamos celebrando el domingo de Sexagésima y para esta ocasión la epístola está tomada de la segunda carta que San Pablo escribió a los Corintios y nos dice lo siguiente: Hermanos, de buena gana sufren a los necios, siendo que ustedes son prudentes, pues soportan a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes les roban, a quienes los tratan con altanería, a quienes los maltratan. Lo digo para confusión mía, como si hubiera sido débil con ustedes. Sin embargo, aunque diga una insensatez, de lo que otros se glorían, yo también me gloriaré. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son hijos de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, desatinando lo digo, más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día pasé en el abismo del mar, viajes sin cuento, peligros en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en los pueblos, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligro de los falsos hermanos, trabajos y fatigas, muchas noches sin dormir, hambre y sed, ayunos frecuentes, frío y desnudez. Además de todas estas cosas, mi cuidado diario es la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién no desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién se escandalice sin que yo me requeme? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en lo que es propio de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas había puesto guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron los hermanos por el muro en una canasta, y escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que en verdad no conviene, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede proferir. De este hombre me gloriaré, pero de mí no, sino en mis flaquezas, porque aun cuando me quisiere gloriar, no diría una necedad, pues estaría diciendo la verdad. Pero callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me llenara de vanidad, se me ha dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás para que me abofetee todos los días. Y por esto rogué al Señor 3 veces para que lo apartase de mí, y me dijo: te basta mi gracia, porque el poder triunfa en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, reunida una gran muchedumbre de los que venían a Jesús de todas las ciudades, les dijo en parábola: un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a la orilla del camino y fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Otra cayó sobre un pedregal, y luego que nació se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que crecieron con ella la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, nació y dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, comenzó a clamar: quien tenga oídos para escuchar, atienda. Sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios,
pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a la orilla del camino son aquellos que la oyen, pero luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los que están sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyen la divina palabra, pero después los sofocan los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llegan a dar fruto. Pero la que cae en buena tierra son los que oyendo la palabra con buen corazón la conservan y producen fruto por la perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Nuestra Santa Madre Iglesia continúa nuestra preparación hacia la Cuaresma. Esos son los 3 domingos anteriores al primer domingo de Cuaresma. Una como preparación, un curso de introducción para que hagamos la Cuaresma con fruto y cosechemos lo que la Iglesia quiere que en el día de Pascua tengamos en nuestras almas, que es un avance en la vida espiritual, corregir algún defecto, acercarnos a Dios. El domingo pasado, San Pablo nos decía que nos teníamos que esforzar para llegar al cielo, que solo el que trabaja, que solo el que se esfuerza, como el atleta que corre en el estadio o como el boxeador que pelea en arena, ese se va a salvar. Y decía San Pablo, yo no corro como un loco a ver qué sale. Dice, ni le pego al aire, sino que castigo mi cuerpo. Y nos decía San Pablo que eso tenemos que hacer. Y en el Evangelio nuestro Señor nos hablaba del padre de familias que fue a contratar operarios. Y la Iglesia, con palabras de nuestro Señor, nos decía, ¿por qué están todo el día de ociosos? Pónganse a trabajar. Eso es lo que la Iglesia nos enseñó el domingo pasado, que la Cuaresma es un tiempo de esfuerzo, de trabajo, que son días en los que tenemos que vivir de una manera distinta. Y en este domingo, como que nos llama a hacer un examen de conciencia, porque San Pablo, que en el domingo anterior nos decía hay que trabajar y hay que esforzarnos, en este domingo nos dice todo lo que hizo, todo lo que sufrió por la Iglesia de nuestro Señor. Esta carta que le escribió a los Corintios, se las escribió porque los judaizantes de la Iglesia naciente querían que los cristianos guardaran la ley de Moisés, y San Pablo les dijo, no, esa ley ya no tiene vigencia, ahora hay que seguir el Evangelio de nuestro Señor. Y si ellos vienen a decirles que hicieron esto y aquello en favor de la Iglesia, pues allí va todo lo que yo hice, ¿verdad? Naufragios, días sin dormir, tantas veces que lo quisieron matar, muchas veces lo dieron por muerto y así lo abandonaron. Y San Pablo seguía predicando la doctrina de nuestro Señor. Ahí está el ejemplo de San Pablo, que trabajó por la Iglesia. Y en el Evangelio, nuestro Señor claramente nos dice que la palabra de Dios, que el Evangelio se predica a todos, pero no da el mismo fruto en todos. El domingo pasado escuchamos estas enseñanzas. La Iglesia nos exhortó a trabajar, a esforzarnos. Pero ¿qué hicimos esta semana? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué fruto dio en nosotros? Ahí tenemos que reflexionar, porque si no dio fruto, entramos en uno de aquellas semillas que menciona nuestro Señor, las que cayeron entre piedras, las que crecen entre espinas, las que cayeron a la orilla del camino, las que cayeron en buena tierra. ¿Qué somos nosotros? ¿Un alma sofocada por las espinas de los cuidados de esta tierra? ¿Almas secas como piedras que por más que se nos hable no entendemos? ¿O somos buena tierra? La palabra de Dios la escuchamos y la practicamos. Y en esto debemos tener mucho cuidado, porque de esto depende nuestra salvación. En este mundo solamente hay 2 clases de personas: el que sabe para qué está en esta tierra y trabaja por ello, y el que no lo sabe. Los que no lo saben son los mundanos, los ateos, los que viven lejos de la Iglesia, no se preocupan por llegar al cielo. Eso para ellos pues
No es nada, es un cuento, es algo que la iglesia inventó. Y están quienes por gracia de Dios tenemos fe, sabemos que existe el cielo, que está la iglesia, los sacramentos, y nos queremos salvar, queremos llegar al cielo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Nos esforzamos o lo hacemos con tibieza? Allí es donde entramos los católicos. ¿Quién se va a salvar y quién no? Se va a salvar el que trabaje con fervor por su salvación, y no se va a salvar el que lo hace con tibieza. Por eso de eso queremos hablar hoy, del fervor y la tibieza en procurar la salvación. ¿Cuáles son las señales para conocer si estamos trabajando con fervor o no? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el secreto de la santidad? Porque es algo muy sencillo. ¿Qué es la tibieza y qué es el fervor? El fervor, como su nombre lo dice, viene de fervens, de latín, que significa cuando el agua está hirviendo, que está en movimiento, está muy caliente. Eso es algo fervoroso, algo en movimiento, con energía. El fervoroso es el que trabaja mucho por alcanzar su santificación, o como diría San Francisco de Sales, el que tiene prontitud en la voluntad para el servicio de Dios. Es decir, es como un buen trabajador al que su patrón le habla e inmediatamente va y lo hace. Que escuchar la orden o lo que se pide y hacerlo es una misma cosa. Eso es un santo, un cristiano fervoroso, que cumple la ley de Dios al pie de la letra. Porque muchas veces nos engañamos y creemos que el fervor está en rezar mucho, en pasar todo el día en la iglesia, en sentir cosas muy bonitas por Dios, en hablar muy bonito de Dios y que nos guste que nos hablen de eso. ¿Eso está mal? No está mal venir a la iglesia, no está mal rezar mucho, no está mal sentir cosas cuando nos hablan de Dios, pero eso no es fervor. Fervor es trabajar, esforzarnos como San Pablo. Y nos cuenta San Pablo todo lo que hizo, ¿verdad? Viajó miles de kilómetros predicando el evangelio, naufragó, lo azotaron, lo encarcelaron, lo querían matar y él seguía predicando. Eso es fervor. ¿Pero qué es tibieza? Tibieza es aquel que ni es malo ni es bueno. No podemos decir que tenga vicios muy grandes, que tenga pecados muy grandes, pero tampoco podemos decir que tenga virtudes que le sirvan para llegar al cielo. Es alguien que está entre ser bueno y ser malo y allí se la lleva toda la vida. Nunca se esfuerza, siempre se queda en su zona cómoda, siempre sigue con la ley del menor esfuerzo. Si Dios le pide una cosa para alcanzar una virtud o para vencer un defecto, Él le dice a Dios, yo mejor te ofrezco otra. Por ejemplo, alguien que caiga mucho en el pecado de impureza y Dios le dice claramente, deja la ocasión de pecado, aléjate de quien te hace caer. Y él dice, eso podría servir, pero mejor voy a rezar un rosario. El rosario no es malo, pero no es lo que tienes que hacer. Tú sabes qué tienes que hacer para dejar el pecado y no lo haces. Eso es tibieza. Y por eso en el Apocalipsis nuestro Señor dice, porque eres tibio, comenzaré a vomitarte de mi boca. Dice San Gregorio que debemos poner mucha atención en que dice, comenzaré a tirarte de mi boca, porque ahí se la va a pasar. Dios nunca lo va a vomitar porque no es propiamente malo, pero tampoco lo va a recibir porque no es bueno. El estado de tibieza es tan lamentable que San Bernardo nos dice, es más fácil resucitar un muerto que sacar de la tibieza a un alma. Es más fácil para un sacerdote ir y resucitar a un muerto que sacar a un alma de la tibieza. ¿Por qué? Porque en la tibieza ni te motiva el infierno, ni te motiva el cielo, no quieres ser bueno, pero tampoco quieres ser malo, quieres vivir en un estado de comodidad con la conciencia. Y entonces, ¿qué le pasa al tibio? Que va y se confiesa, y con mucho dolor, es más, hasta puede llorar ahí en el confesionario, Padre, ya no quiero pecar, estoy arrepentido, pero regresa a hacer lo mismo que le llevó a pecar. Como dice San Pedro en su carta, el pecador es como el perro, que vuelve al vómito que arrojó para volvérselo a comer. Exactamente lo mismo hacemos. Vamos, nos confesamos y regresamos a hacer exactamente las mismas cosas que nos llevaron a pecar. Eso es un alma tibia, que no pone los medios necesarios para salvarse.
nunca se va a salvar o pone en riesgo su salvación. Tenemos que aspirar a ser fervorosos, a trabajar con todas nuestras fuerzas por alcanzar la santidad. Eso es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Es lo único necesario. Conocer, amar y servir a Dios. Todo lo que salga de esto es pérdida de tiempo. No estoy aquí para ser famoso. No estoy aquí para ser rico. No estoy aquí para tener salud. No estoy aquí para llevar una vida cómoda. No. Estoy aquí para ser santo. Eso es lo único que tengo que hacer. Y si lo hice, mi vida fue bien empleada. Y si no soy santo ni me interesa, mi vida es inútil. La estoy desperdiciando. ¿Cuántos años llevo desperdiciados? Que no procuro mi salvación. ¿Cómo reconocer si tenemos fervor o tibieza? Son 3 cosas. La primera señal es que el alma fervorosa nunca se contenta de lo que hace por Dios. Siempre quiere hacer más. Siempre siente que le falta, que no hace lo suficiente, que podría hacer más. Y entonces hace penitencia y dice, puedo hacer más penitencia. Soporta que lo persigan y quiere hacer más. Por eso San Pablo nos fue contando todo lo que padeció. Al principio nada más lo calumniaban, luego lo encarcelaban, lo azotaron, lo golpearon, lo querían matar. Fue creciendo, siempre fue haciendo más. Y así es la vida de un santo. Siempre trabaja por crecer más, por hacer más él, por mortificarse más él. Esa es la primera señal. Y la segunda señal del tibio, y la primera señal del tibio es lo contrario. El tibio siempre está contento con él. Dice, es cierto que estoy haciendo cosas malas, pero también estoy haciendo cosas buenas. También hago esto, también voy a misa, me confieso, comulgo. No tengo de qué preocuparme. Para él no es una preocupación el salvarse, el alcanzar la santidad. Vive cómodamente en la iglesia. Eso es una señal de tibieza. Si sentimos mucha conformidad con nuestra vida espiritual, es una mala señal. Primera señal de que andamos mal. La segunda señal de tibieza es que, la segunda señal de fervor es que va a suceder algo. Decíamos en la primera señal que el fervoroso nunca está contento, siempre quiere hacer más por Dios. Y entonces sucede que tiene un desasosiego, una intranquilidad. Pero como esa intranquilidad nace del amor a Dios, entonces no encuentra contento en las cosas de esta tierra. Solamente encuentra contento en las cosas del cielo. Nada de esta tierra lo puede llenar. Solamente aspira al cielo. Y es cierto, tendrá amigos aquí, tendrá placeres y le proporcionarán algún gusto. El santo, aunque llega a la perfecta mortificación de sus apetitos, no pierde esa sensibilidad. Tienen amigos, les gustan las cosas de esta tierra. San Juan de la Cruz, que fue el alma que alcanzó la purificación más grande entre pocos santos que hay en la iglesia, tenía sus amigos y los estimaba. Tenía su comida favorita y es cierto, se mortificaba. Pero 2 días antes de morir le pidió al enfermero que si le podía cocinar unos espárragos porque a él le gustaban. Y era un santo puro que no tenía ningún afecto desordenado. Pero no pierden la sensibilidad. Por el contrario, el tibio tampoco está contento con su vida. También tiene esa intranquilidad. También tiene ese desasosiego. Su conciencia le dice que no está bien. Pero él sí encuentra consuelo en las cosas de la tierra. En las comidas, en los placeres de esta vida, en las amistades de esta tierra. Está muy contento aquí. Esta vida le gusta mucho. Y entonces allí encuentra el contento. ¿Por qué? Porque su desasosiego, su tristeza, su ansiedad no nace del amor a Dios, nace de los afectos desordenados de su alma. Todos los pacientes de psiquiatras y psicólogos están ahí por afectos desordenados, porque los trataron mal, porque perdieron algo y estaban apegados a esta tierra y no la quieren dejar, no quieren comprender que en esta vida mortal las personas mueren, que en esta vida temporal las cosas se terminan,
que en este valle de lágrimas tenemos que llorar, que en este lugar donde se viene a sufrir tenemos que sufrir, no lo entendemos. Tenemos nuestro corazón pegado a la tierra. Es bien sencillo, es como un pajarito. A un pájaro que tenemos atado no puede volar, no puede ir al cielo. Y es igual si lo que ata al pájaro es una cadena o un hilo muy delgado, no lo va a dejar volar. Si yo tengo mi corazón apegado a las riquezas de la tierra, nunca va a llegar a la perfección. Pero lo puedo tener apegado a unas cosas muy buenas. Por ejemplo, a las cosas de esta tierra de Dios, a mi rosario, a mi cuadro, a esto que me gusta, o a otras cosas más sutiles, a mi propia voluntad, a mi propio gusto, a hacer las cosas como a mí me parecen. Es más, el apego a hacer las cosas con perfección, aún eso me ata a la tierra. ¿Qué es lo que nos desata de la tierra? La perfecta conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Decimos pues que la primera señal del fervor es que el alma nunca está contenta en esta tierra. Segundo, que siempre quiere hacer más. La segunda señal es que en esta tierra no encuentra su contento. Y la tercera señal es que nunca desfallece, siempre persevera. Por eso dice nuestro Señor en el Evangelio: la buena semilla es la que cayó en buena tierra y dio fruto en perseverancia, en paciencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que es cierto, no es que sean tibios, son fervorosos, pero por un rato. Por un rato me esfuerzo, por un rato trabajo, pero me canso y ya luego no quiero. Hacemos como paradillas, como estaciones, para que llego hasta aquí, aquí me contento, me quedo un rato y luego sigo más allá y más allá. Así nunca vamos a alcanzar la santidad. El santo siempre trabaja, siempre se esfuerza, siempre quiere hacer más. Es un alma fervorosa, en acción, que hierve en amor de Dios, que siempre se está moviendo. Eso es el ideal. Allí tenemos que llegar a ser un alma fervorosa, y entonces sí alcanzaremos la perfección, la santidad, llegaremos al cielo. Miren, si en el alma tenemos un afecto desordenado, por pequeño que sea, no podemos entrar al cielo. Al cielo solamente entran las almas más puras, más limpias. Es más, hay santos que veneramos en los altares, que aunque fueron fervorosos, que aunque practicaron las virtudes en grado heroico y se esforzaron, pasaron por el purgatorio, porque les faltó mucho por limpiar. ¿Qué es lo que les faltó? ¿Qué es lo que ellos aplicaron y a lo mejor no les alcanzó el tiempo de vida para alcanzar a purificar? Es el secreto de la santidad, ese querer que decía Santo Tomás de Aquino. Su hermana le preguntó: hermano, ¿qué necesito para ser santa? Querer. Es lo único que necesitas, querer. Si quieres lo vas a alcanzar. Pero ¿en dónde está el secreto? ¿Qué es aquello que los santos hacían para llegar al cielo? Le hacían caso al Evangelio. Nuestro Señor es muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el plan de la santidad: negarnos y cargar con nuestra cruz, la mortificación de nosotros mismos, no del prójimo. Porque a veces decimos: es que yo soy impaciente, es que yo soy perezoso, es que yo caigo en esto porque los demás me hacen esto, por lo otro. Le echamos la culpa a los demás. No, el enemigo somos nosotros mismos, no el prójimo, no el demonio. Claro, hay tres enemigos: mundo, demonio y carne, pero al demonio se le ahuyenta con agua bendita. Del mundo podemos huir. Hay quien se va a un monasterio, se va a un convento y se acabó el problema. Dejo de tener contacto con el mundo, pero nosotros vamos a ser nuestros enemigos siempre. Se cuenta de un monje allá en el desierto, en Egipto, de los primeros padres, que era muy iracundo, era muy enojón. Y él decía: ya no quiero mortificar a mis hermanos con este mal temperamento que tengo. Y se fue más adentro del desierto a vivir él solo. Y resultó que después de muchos años de vivir solo, él creyó
que ya era paciente porque decía, ya no me peleo con nadie, ya no me enojo con nadie. Y sucedió que Dios permitió que el demonio lo tentara para que conociera quién era realmente el enemigo. Fue a sacar agua como de costumbre para poder sobrevivir. Iba a un pozo todos los días, saca agua con el cántaro y el demonio le tira el agua. Una segunda vez lo vuelve a hacer, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que el monje se desesperó, agarró el cántaro y lo estrelló contra la tierra. Y allí entendió, el problema no eran los demás, el problema soy yo. Y voy a seguir siendo iracundo hasta que me mortifique, hasta que me lleve la contra, hasta que crucifique mi amor desordenado. Y regresó al monasterio y llegó a ser un gran santo. Eso es lo que tenemos que hacer, crucificar nuestra carne, como dice San Pablo, mortificarnos. ¿Qué quiere decir mortificación? Mortum facere, dar muerte, darle muerte a nuestro viejo hombre, a nuestro hombre perezoso, soberbio, vanidoso, goloso, lujurioso, etc. Todos tenemos la maldad en nuestro corazón, todos, porque todos somos hijos de Adán, pero tenemos que esforzarnos. Y en la mortificación hay grados. Hay un primer grado que es obligatorio a todos, y es lo que tenemos que hacer para cumplir la ley de Dios. Dios dice, no robarás, no matarás, no fornicarás. Y entonces yo me tengo que mortificar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere lo que Dios no permite. Yo le tengo que decir, no, no lo puedes hacer, no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Y tengo que hacer esa mortificación. Hay una segunda mortificación, cuando yo me esfuerzo, pero ahora por evitar el pecado venial, no solo el pecado mortal. Y entonces tengo que hacer más mortificación en mis ojos, en mis oídos, en mi tacto. Llega un grado más, y es cuando yo me quiero esforzar para que las virtudes crezcan. Y entonces se tiene que hacer más mortificación, llevarle la contra al cuerpo. Hay quien quiere ir más allá y pulir su alma, entonces se requiere más mortificación. Y por último hay quien quiere llegar inclusive a sufrir por los demás, el sacrificio. Son los 5 grados de la mortificación que todos tenemos que subir para llegar al cielo. Si no, nunca vamos a alcanzar la santidad. Miren, todos los santos ayunaban, pasaban noches sin dormir, dormían poco, dormían en el suelo, castigaban su carne, buscaban estar enfermos y quedarse así para padecer. Había monjes en el desierto que todos los días trabajaban con sus manos para hacerse callos, para abrirse las manos con el trabajo, y podían usar aceite para curarse las manos y que se les hiciera callo, pero no, hacían que todos los días les volvieran a sangrar y que todos los días le dolieran. Eso hacían los santos. Había quien utilizaba cilicios. ¿Qué es un cilicio? Una cadena que te pones pegada al cuerpo con espinas, que te está hiriendo y te está lastimando todo el día, para castigar al cuerpo que hizo pecar. Hoy en día esto quizás nos espante y diremos, exagerados, los santos exageraban. No, es que vivimos en una época de confort. Todo tiene que ser cómodo, todo está al alcance de una mano, al alcance de un clic. No nos queremos esforzar, y si no nos esforzamos, no nos vamos a salvar. Todos los santos lo hicieron, y si nosotros queremos ser santos, lo tenemos que hacer. Dios no ha cambiado el Evangelio. El Evangelio no tiene vigencia, el Evangelio no tiene caducidad, siempre va a ser vigente hasta el último día de esta tierra. Y si Cristo dice, se tienen que mortificar y cargar con su cruz, eso lo tenemos que hacer siempre, aún en una época de comodidad como en la que vivimos. El secreto está en esforzarnos, en trabajar con todas las energías de nuestra alma por alcanzar la santidad, en no negarle a Dios ninguna cosa que nos pida y en llevarnos la contra, en hacer lo que no queremos, como dice San Juan de la Cruz. Para llegar a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. Y entonces, alma cristiana, inclínate a lo más pobre antes que a lo más rico, a lo más difícil antes que a lo más fácil, a lo más doloroso antes que a lo más placentero. Allí es donde está el secreto de la santidad.
Cuando un alma lo alcanzó, la perfección es cuestión de tiempo nada más. Y el cielo es su meta. Si yo les dijera que la santidad se puede alcanzar en un monasterio, todos me dirían, pues claro, es muy fácil. En un monasterio, en un convento, todo se favorece para que el alma se salve, sí. Pero en el mundo también hay santos y no los vemos. Y esas almas santas dan ejemplo. Si yo les dijera que un alma puede alcanzar la perfección en el ejército, me dirían, padre, eso no se puede, es imposible. ¿Cómo un alma que vive en ese lugar tan peligroso, en un estado de peligro, se va a salvar y va a ser santo? Sí se puede. Si un alma quiere, allí puede ser santo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Se cuenta que allá en España, cuando empezó la guerra contra el comunismo, la cruzada contra el comunismo, pues muchas personas, muchos jóvenes se alistaron en el ejército para defender a su patria. Había un joven que tenía una carrera muy brillante de derecho, era maestro en derecho y era una carrera muy exitosa, tenía mucho dinero, le iba muy bien, pero dijo, yo no puedo permitir que en mi patria se pretenda borrar el nombre de Dios, entonces yo voy a trabajar porque eso no suceda. Voluntariamente se enlistó en el ejército, dejó su carrera exitosa y empezó a pelear en aquella guerra. Era tan valiente, era tan esforzado que lo mandaron a Madrid a pelear. Y allí fue una guerra muy sangrienta, una guerra muy cruel, porque pues ya estaban todos armados, en fin. Pero aquel soldado era muy fervoroso, siempre iba al frente y animaba a los demás. Y pues sucedió que su fervor lo llevó hasta el frente de batalla a romper filas del enemigo, quedar él solo, y pues las ametralladoras del enemigo lo acribillaron. Sus amigos rápidamente van por él y lo llevan a la zona pues donde están resguardados. E inmediatamente sus amigos, al ver el estado tan lamentable que estaba su cuerpo, lleno de balas, chorreando sangre y que la muerte era cuestión de minutos, le gritan al doctor y le dicen, morfina, porque ya se va a morir. Y él alcanzó a escuchar y les dijo, no pidan morfina, porque mi Señor en la cruz no la tuvo. Mi Señor en la cruz murió sin anestesia y murió entre los más grandes dolores. Yo quiero morir así. Y si le puedo ofrecer mi vida a Dios en medio de dolores tan grandes, bendito sea Él. Y así murió. No le pusieron morfina. Quiso morir entre los más grandes dolores por las heridas que sufrió. Es un santo, porque quiso sufrir por Dios, Él mismo, mortificar literalmente su carne, su cuerpo. ¿Eso hacemos nosotros? ¿Estamos convencidos de eso? Porque de eso depende nuestra salvación, de eso depende nuestra santidad. Eso tenemos que hacer. Eso es el tiempo de Cuaresma, tiempo para mortificarnos, para llevarnos la contra. Todos lo tenemos que hacer. Para llegar al cielo hay que sudar, hay que llorar y hay que sangrar, porque San Pablo lo hizo y nos lo contó aquí, todo lo que sufrió. Ni modo, así es la vida. Pero mucho mejor que ese trabajo y el gozo que Dios nos dará ahí es la vida eterna, donde vamos a descansar por fin en paz con Dios. Esa es la meta, no lo olvidemos. Esta tierra es de paso. Nada más venimos a ganarnos un lugar en el cielo. Hay que esforzarnos, cada quien entre en su conciencia y vea qué le pide Dios. Y esfuércese con todas las energías de su alma por alcanzar la perfección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.